Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. Conmemorando los 25 años de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica y los 14 años de la carrera de Historia de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, presentamos el tema La religiosidad barroca en Charcas, primera parte. El origen de la devoción a la Virgen de Guadalupe y Fray Diego de Ocaña. Bien, en este video veremos cómo se origina la devoción a la Virgen de Guadalupe y cómo llega hasta la región del Virreinato del Perú. Empezaremos mencionando que San Lucas, el evangelista San Lucas, realiza varios cuadros de la Virgen María, ¿no? Él la llega a conocer en persona. El cuadro más conocido que se tiene de San Lucas es el que se llama Salus Populi Romani, la salud del pueblo romano, que se encuentra actualmente en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. En realidad, el cuadro que ustedes ven ahí es una copia bizantina del original realizado por San Lucas, ¿no? A partir de esos cuadros realizados por San Lucas, se ha logrado representar a la Virgen María casi siempre con el niño Jesús en primer plano y con vestimenta azul. Bien, entonces eso es lo característico de las representaciones de María, que tienen su origen en los cuadros que hizo el evangelista San Lucas. Bien, una de esas representaciones es la Virgen Guadalupe, que tiene su santuario en Extremadura. Vamos a analizarla ahora, a la imagen de Extremadura. Bien, ahí tenemos, esa es la talla original, ¿no? Es una virgen, como hemos dicho, que tiene en primer plano al niño Jesús. Además, ustedes notarán que es de una tez morena, ¿no? Una virgen negra, como le dicen en España. Bien, es una escultura de estilo románico que se inspira en el trabajo realizado por San Lucas. Bien. E inclusive, bueno, lo que sí se sabe de esta imagen es que habría sido regalada por el Papa Gregorio Magno, San Gregorio Magno, al obispo de Sevilla, el obispo San Leandro. Bien, entonces se cuenta en la tradición, ¿no?, que esta imagen habría salido junto con la imagen de la Salus Populi Romani de peregrinación por Roma en una época de gran peste, ¿no? Y que justamente se habría logrado el final de la peste de forma milagrosa luego de estas procesiones con la Salus Populi Romani y con esta talla románica. Ahora, respecto a esta talla, es posible que haya estado justamente en esa procesión, ¿no? Es posible, dado que ha sido contemporánea justamente la peste del pontificado de Gregorio Magno en Roma. Bien, pero también es posible que haya sido justamente la tradición de que una imagen, digámoslo así, cuya raíz es la obra artística de San Lucas haya participado en esa procesión, que haya hecho que a esta imagen se le atribuya tal cosa. Bueno, de esta talla pasa a España, es allá donde tiene su santuario, y cuando los árabes invaden España en 711, entonces los cristianos entierran la imagen para protegerla. Y después se pierde la memoria del lugar de su ubicación, incluso de su existencia, hasta que mucho tiempo después, es reencontrada. Bien, aquí tenemos el mapa de España. Vamos a ir viendo qué territorio estaba en poder de los cristianos en el año 750. En anaranjado se reconquista lo que está en anaranjado, el año 800. Luego el año 1045, lo que está en color piel. Posteriormente, lo que está en color amarillo, el año 1100. Lo que está en color verde claro, el año 1148. Lo que está en color magenta, el año 1213. Y la región de Guadalupe, ¿no?, el río Guadalupe, más o menos es reconquistado el año 1230. Y lo que está en un color más o menos rosado se reconquista más o menos el año 1270. Bien,
Entonces, como ustedes verán, los cristianos estaban en un proceso de reconquista gradual del territorio español y es en ese contexto que la Virgen se le aparece al pastor Gil Cordero. Bien, él estaba buscando una res que se le había perdido, la encuentra muerta junto al río Guadalupe, ¿no? Y entonces lo que él hace es con su cuchillo cortar en la panza de la res, haciendo una cruz, ¿no? Para desollarla y así por lo menos recuperar el cuero de la vaca, cuando en ese momento se le aparece la imagen de la Virgen, ¿no? Y de inmediato la vaca resucita, ¿no? Esa es una señal milagrosa, ¿no? Lo que le dice la Virgen es que hay una imagen de ella que está enterrada, ¿no? Y que tiene que ir bueno, tiene que desenterrar la imagen, ¿no? Que ahí está su imagen, él tiene que encargarse de desenterrarla. Entonces, Juan Cordero regresa, ¿no? De donde había venido, ¿no? Que estaba lejos, en Cáceres, y bueno, lo que va a hacer es lo siguiente. Juan Cordero regresa a su casa, ¿no? Y cuando regresa, le dicen que su hijo falleció, ¿no? De hecho, probablemente habían pasado varios días y ya tenía que ser enterrado, ¿no? Y estaba llegando la gente para que lo entierre. Entonces Juan Cordero le ofrece su hijo a la Virgen, ¿no? Y milagrosamente en ese instante resucita a su hijo, ¿no? Entonces, poco después llegan los sacerdotes, ¿no? Los clérigos del lugar para proceder al entierro. Y cuando se enteran de esta situación y ven al hijo vivo, entonces le creen a Juan Cordero y deciden ir al lugar donde él había tenido la resurrección de la vaca. Cavan en el lugar y encuentran en medio de parece ser una losa que tenía mármol, ¿no? Un nicho especial de mármol, tanto la imagen de la Virgen como algunos otros objetos antiguos, y es posible que a partir de esos objetos se conozca, digamos, que el obispo Leandro de Sevilla hubiera recibido como regalo la Virgen de San Gregorio Magno, ¿no? Bien, y los otros datos de la peste de Roma, ¿no? Bueno, entonces, con esa constatación y con los milagros acaecidos, entonces se construye una eremita para la Virgen en ese lugar. Bien, y además la talla original es vestida, generalmente se la viste. Ustedes pueden ver ahí una foto de la Virgen vestida, ¿no? Bueno, Juan Cordero se va a convertir en el primer sacristán, ¿no? Y además no solo va a ser una eremita para la Virgen, sino también un hospicio, es decir, un lugar de acogida donde los mendigos recibían por lo menos una ración de comida diaria, ¿no? Entonces se va a volver un lugar importante de peregrinación. De hecho, también se va a conservar la casa de Juan Cordero en la ciudad de Cáceres. Y años después, bueno, varios siglos después, en 1618, cuando se estaban haciendo refacciones en la iglesia, se abrió el lugar donde estaba enterrado Juan Cordero, porque se los enterraba dentro de las iglesias, y se descubrió que el cuerpo estaba incorrupto, ¿no? Que no se había corrompido y de hecho emitía un aroma a flores muy fragancioso. Entonces ahí se tuvo una reconfirmación de la maravilla que había ocurrido en Guadalupe más antes. Bien, bueno, entonces a partir de estos datos, en 1326 el Papa concede una indulgencia a todos los peregrinos que acudan hasta Guadalupe y entre 1335 y 1338 se edifica una primera iglesia en el lugar. Bien, en 1340 el rey Alfonso XI encomienda, bueno, él se encomienda a la Virgen de Guadalupe antes de una importante batalla que tiene contra los musulmanes, ¿no? Y vence en la batalla y entonces decide construir algo mucho más grande en honor de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Se edifica, de hecho, un gran santuario, cuya foto pueden ustedes apreciar ahí, ¿no? En estilo gótico. Y en 1389, este santuario queda bajo la administración de los religiosos de la Orden de San Jerónimo, ¿bien? Que se van a quedar ahí durante muchos siglos, ¿no?
¿Por qué se caracteriza a esta orden? Pues porque se dedican a la oración y al trabajo dentro de un monasterio, es decir, combinan la oración y el trabajo. Bien, bueno, el lugar de Guadalupe va a ser un punto de peregrinación muy importante dentro de la península ibérica. Y bueno, también es un lugar de importante acogida, como ya se ha mencionado. O sea, tenía una importante vocación de servicio social hacia los más necesitados. Bien, la devoción se extiende mucho, ¿no? Habría que mencionar, por ejemplo, que los reyes católicos e inclusive el famoso Cristóbal Colón eran muy devotos de la Virgen de Guadalupe. La reina Isabel la Católica visita el monasterio por lo menos en 10 ocasiones, o sea que realmente era muy devota de la Virgen de Guadalupe. Bueno, también habría que recordar que el mismo Cristóbal Colón eh, fue padrino de bautizo de 2 indígenas en el año 1496, justamente en el santuario de Guadalupe, y puso como nombres, ¿no? Pedro y Cristóbal a los indígenas, los cuales son su verdadero nombre y el nombre que usó y por el cual es más conocido. Bien, bueno, pocos años después, en 1531, la Virgen María se aparece a San Juan Diego en México, ¿no? Y ella se presenta a sí misma como la que aplasta la serpiente, ¿no? ¿Y cómo se dice eso en náhuatl, el idioma que hablaba el indígena San Juan Diego? Pues se dice Huatlaxopeu, Huatlaxopeu. Y cuando, bueno, obviamente los españoles escucharon eso, Huatlaxopeu, y sabiendo que se refería a la Virgen María, la Madre de Dios, entonces ellos entendieron que se refería a Guadalupe, ¿no? Es decir, la pronunciación náhuatl Huatlaxopeu se parece a Guadalupe un poco, ¿cierto? Entonces lo hispanizaron como Guadalupe y sabiendo que se trataba de la Virgen Madre de Dios y que más o menos sonaba como Guadalupe, entonces dijeron, es la Virgen de Guadalupe, la conocida Virgen de Guadalupe, de la que hemos hablado un poco más antes. Entonces, por eso le pusieron como nombre Virgen de Guadalupe, ¿no? Aunque estamos hablando de 2 apariciones diferentes en lugares diferentes. Una de ellas en Guadalupe, en Extremadura, en España, y la otra, digámoslo así, en un lugar muy cercano a la Ciudad de México, en América. Bien, bueno, hay que decir que el milagro que aparece, de la aparición de la Virgen en México rápidamente desplaza a la original Virgen de Guadalupe del territorio de Nueva España, es decir, del virreinato donde se ubicaba México, ¿no? Es una vocación sumamente popular tanto entre los hispanos como entre los indígenas, y los indígenas eran la amplia mayoría de la población. Y dado que ambas eran apariciones de la Virgen María, la Madre de Dios, y además las 2 fueron llamadas de Guadalupe, entonces la gente se confunde, ¿no? Y no sabe distinguir una de la otra y piensan que es la misma forma, digamos, que asume la Virgen María para aparecerse en ambos lugares, ¿no? Y tratando de hacer mucha gente donación para la Virgen que se encuentra en España, bueno, pensaban que aportaban para el monasterio de los Jerónimos, pero en realidad iba esas donaciones para México, ¿no? Y entonces hubo una completa confusión entre estas 2 advocaciones de la Virgen María. Bien, y eso va a producir un reclamo de los Jerónimos ante el rey, porque ellos se mantenían con limosnas, ¿no? Y ellos tenían una importante obra social con la gente necesitada. Entonces, de repente empezaron a notar que las limosnas que recibían disminuían radicalmente porque la gente pensaba que estaba mandando su dinero hacia España, pero en realidad se iba hacia México, ¿no? Entonces piden al rey que se le cambie de nombre a la aparición mexicana, pero ya estaba completamente establecida. Y entonces lo que van a hacer los jerónimos ante la situación de que no prospera su reclamo legal, es que van a mandar a varios monjes hacia América, justamente para pedir donativos, ¿no? Para ellos, y también para revitalizar
la devoción a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Bien, entonces, un religioso que se sabe que va al Virreinato del Perú es Fray Diego de Lózar, quien se queda nada menos que 12 años en el territorio del Virreinato del Perú, pidiendo limosnas y aportes para el monasterio que se encuentra en España. Bien, bueno, pasemos ahora a hablar de Fray Diego de Ocaña, quien es el que pintó la imagen de la Virgen María de Guadalupe, que se encuentra actualmente en Chuquisaca. Bien, Fray Diego de Ocaña era hijo de Juan de Huerta y de María de Salcedo. Y él nace más o menos el año 1570 en la villa de Ocaña, que se encuentra en el Reino de Castilla. Es por eso que se lo conoce como Fray Diego de Ocaña, por el lugar de nacimiento que él tiene. Bien, él ingresa muy joven a la Orden de San Jerónimo el año 1588. Él es destinado para vivir en el monasterio de Guadalupe, ¿no? Justamente. Y parece ser que recibe una buena formación, o al menos la formación que recibe la aprovecha muy bien. Y además era una persona muy sociable, muy inteligente, con mucha iniciativa. Y probablemente por estas cualidades es que él es escogido para venir a América, a repetir, digamos, lo que había hecho Fray Lózar años antes. Bien, entonces Diego de Ocaña y el fraile Martín de Posada son las dos personas escogidas para venir a América a pedir donativos para el monasterio de Guadalupe en España. Pasan por Sevilla, ¿no? Salen de Guadalupe y el 3 de enero de 1599 se dirigen a la ciudad, que ustedes pueden apreciar en la imagen, que era el principal puerto del cual salían las embarcaciones rumbo a América. Y además era una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Se calcula que tendría para la época unas 70,000 personas, ¿bien? Por lo menos. Y además una parte importante del cargamento que traen los dos religiosos jerónimos son 300 ejemplares de un libro que se llama La historia de Nuestra Señora de Guadalupe, consagrada a la soberana majestad de la Reina de los Ángeles, milagrosa patrona de este santuario, elaborado muy poco tiempo atrás por Fray Gabriel de Talavera. Bien, ustedes pueden apreciar una imagen justamente de ese libro donde existe una representación en grabado de la Virgen María de Guadalupe, ¿no? Bien, y bueno, una cosa que no logran llevar consigo los dos frailes jerónimos cuando llegan hacia América es una cantidad de estampas que al parecer ya estaban elaborándose, ¿no? Y que después le van a hacer mucha falta a Fray Diego de Ocaña. Bien, entonces tenían las imágenes, una en cada uno de los 300 libros, ¿no? Pero eventualmente van a darse cuenta que hubieran necesitado tener muchas más. Bien, bueno, parten de Sevilla, llegan al Caribe y justo llegan poquito después de que los ingleses atacan la región del Caribe, ¿no? Estaba todavía existía una guerra entre España e Inglaterra que van a ganar los españoles años después, pero justamente habían enviado una expedición para saquear el Caribe. Y cuando llegan nuestros jerónimos junto con la flota española a Puerto Rico, se enteran de que los ingleses han salido poco antes que ellos, ¿no? Bien, llegan a Puerto Rico, posteriormente van a pasar hacia Cartagena de Indias, que también ha sido atacada, Portobelo igualmente, y en estos lugares van a ayudar a reparar los destrozos, ¿no? No recogen donativos porque las poblaciones han sido muy atacadas, ¿no? Entonces no lo consideran adecuado. Y recién cuando llegan a Panamá es cuando empiezan a pedir los primeros donativos para su orden. Bien, bueno, cuando están en Panamá ocurre la curación milagrosa del agustino Pedro de Montemayor. Justamente estaba muy enfermo, prácticamente agonizando. Le dan la extrema unción
¿no? Y estando ya prácticamente en sus últimos instantes de vida, eh, entra en contacto con Diego de Ocaña. Él le pide a la Virgen de Guadalupe que lo sane y se recupera de inmediato, ¿no? Y de hecho, este milagro de la curación es certificado por los médicos que indican que era prácticamente imposible que una persona que ya estaba más muerta que viva se recupere tan rápida y tan completamente, ¿no? Y para alegría de Ocaña, justamente Pedro de Montemayor va a acompañarle en su viaje por Sudamérica y entonces podían prácticamente decir, él, esta persona que está a mi lado, esa persona ha sido resucitada por intercesión, bueno, ha sido curada milagrosamente, mejor dicho, por intercesión de la Virgen de Guadalupe. Bien, bueno, además, como Pedro de Montemayor era agustino, una orden dedicada justamente al desarrollo intelectual, digámoslo así, que de las eh, más enfocadas en la profundidad del conocimiento, va instruyendo en teología a Diego de Ocaña, ¿no? Que si bien había tenido una formación básica, pero como su orden estaba enfocada más en el trabajo que en la formación teológica, entonces va a ser muy aprovechado por Diego de Ocaña. Y además, Ocaña comenta que es en Panamá que justamente empieza a elaborar una imagen de la Virgen de Guadalupe al darse cuenta de que los 300 libros no van a ser suficientes para todos los devotos, ¿no? que van encontrando en su camino. Bien, bueno, los frailes fundan una cofradía de la Virgen de Guadalupe en Panamá, que va a recoger limosna con regularidad en el lugar y va a irlo enviando rumbo a España. Bien, luego continúan su viaje. Bien, van a llegar navegando hasta Paita, ya dentro del territorio del Perú, ¿no? Y es allí donde fallece Fray Martín de Posada, ¿no? Fallece, es enterrado ahí, y bueno, Fray Diego de Ocaña, junto con el Agustino Montemayor, van a continuar el trayecto hacia la capital del virreinato por tierra. En Piura, Ocaña deja 2 mayordomos encargados de cobrar limosna. Van más adentro en la tierra y entran a Saña, donde se quedan sin dinero, ¿no? Ya no tenían nada, absolutamente nada. Diego de Ocaña, entonces vende la imagen que había hecho en Panamá por una barra de plata, lo cual realmente era mucho, pero muchísimo más de lo que él se imaginaba, ¿no? Y se piensa que esta primera imagen habrá sido en realidad tallada y pintada, como veremos en un próximo video. Bien, ya con ese dinero ya puede moverse, o sea, con una barra entera de plata, un lingote de plata, lo cual era mucho. Diego de Ocaña puede continuar su viaje ya sin estar en una extrema necesidad. Pasa a Trujillo, donde deja 2 mayordomos también para cobrar limosna, ¿no? Y finalmente llega a Lima, donde tiene un tremendo éxito, ¿no? Porque es recibido por las principales autoridades, es decir, por el virrey, el arzobispo, el Tribunal del Santo Oficio, obviamente por la alta sociedad, o sea, y el pueblo, todos en Lima lo reciben, porque prácticamente se enteraron, ¿no? De que había ocurrido un milagro, ¿no? Y ahí estaba justamente quién había sido el beneficiado del milagro y quién había sido el que había tenido la iniciativa de pedir por él, es decir, Diego de Ocaña, quien se lo pide a la Virgen, y Montemayor, que efectivamente se recupera. Y además, como Ocaña tenía mucha iniciativa, él se presenta directamente al virrey, al arzobispo, a los demás, y bueno, tiene un éxito tremendo. Ahí le piden hacer otra imagen de la Virgen, ¿no? Probablemente más de la mitad de los libros que habrá traído se habrán acabado en Lima. Y Diego de Ocaña acepta hacer una imagen, ¿no? Hace una imagen en lienzo, ¿no? Pero él se da cuenta que no es muy hábil, digamos, ¿no? Para poder pintar, digamos, a la par de otros artistas que había en el periodo, especialmente la parte de las joyas que tienen brillo. Entonces tiene la iniciativa de pedir, ¿no? Que le regalen, ¿no? Para su cuadro joyas de verdad para colocarlas allá.
¿no? Y entonces les regalan, ¿no? Le dan esmeraldas, le dan perlas, y es con eso que completa su cuadro. Entonces, un cuadro como este, con joyas incluidas, no se había hecho antes y resulta toda una sensación en Lima, ¿no? Lastimosamente no se conserva este primer, o mejor dicho, esta segunda imagen de la Virgen de Guadalupe hecha por Ocaña, pero sí tenemos otros cuadros que son de poco tiempo después, como la imagen pintada por Gregorio Gamarra, el año 1614, es decir, más o menos unos 15 años después, ¿no? Y que seguramente es una copia de la obra dejada por Ocaña. Entonces nosotros podremos ver ahí en este cuadro cómo era. Vemos que está prácticamente copiando lo que está en la estampa del libro. Podemos nosotros ver que ha cuadriculado, ¿no?, el vestido de la Virgen, y que ese cuadriculado está hecho con perlas, ¿no? Perlas de verdad. Probablemente las esmeraldas y otras joyas se encuentran en lo que es el pectoral de la Virgen, del Niño Jesús, en la corona, ¿bien? Entonces, Fray Diego de Ocaña, digámoslo así, gracias a su iniciativa, termina siendo una obra muy original, ¿no? Que después tiene tanta trascendencia que es copiada, y de hecho este cuadro que ustedes están apreciando se encuentra en el Museo de San Francisco en La Paz. Bien, bueno. Sin embargo, lo más importante de su estancia en Lima es que un matrimonio muy adinerado, Alonso Ramos Cervantes y su esposa Elvira de la Reina, le ofrecen a Fray Diego de Ocaña hacer una iglesia entera para la advocación de Santa María de Guadalupe, ¿no? Entonces se construye una iglesia, ¿no?, que cuesta 10,000 pesos de la época, que es bastante dinero, ¿no? Eh, digamos lo que sería el equivalente a unos 2 a 3 millones de dólares de nuestra época, ¿no? Y nosotros podemos apreciar esa iglesia en el extremo izquierdo de la imagen que ustedes están viendo, ¿no? Se entroniza ahí la imagen de la Virgen, que ya hemos dicho que era pintada y tenía muchas joyas incrustadas, ¿no? Y bueno, fue todo un éxito el paso de Fray Diego de Ocaña por Lima. Bueno, lastimosamente hay que decir que esta iglesia ya no existe. Es demolida el año 1928, por eso no les puedo mostrar una mejor imagen, ¿no?, de lo que ahí tenemos. Bien, bueno, después de haber tenido un paso tan auspicioso por lo que es el Virreinato del Perú, o mejor dicho, la capital del Virreinato del Perú, Ocaña, junto a un criado, parten rumbo al Reino de Chile. Probablemente Agustín de Montemayor se queda o en Lima, pasa por el Cusco por tierra rumbo hacia Potosí, mientras Ocaña se va a dar una expedición hacia el Reino de Chile. Bien. Allá difunden la devoción a la Virgen de Guadalupe, pero encuentran que es un territorio que no tiene mucha riqueza. De hecho, están todavía sufriendo la guerra contra los araucanos, que arrasa con 8 ciudades, ¿no? Entonces, solamente recorre la región, difunde la devoción a la Virgen de Guadalupe y después cruza los Andes y llega a la región del Tucumán. ¿Bien? Y parece ser que inclusive recorre la región de los llanos tucumanos hasta llegar al Río de la Plata y también va hacia la región del Paraguay, ¿no?, donde nuevamente no habría podido recoger prácticamente muchas donaciones, por ser regiones bastante pobres en la época, es decir, lugares donde recién se está implantando la presencia hispánica, ¿no? Donde sí hay abundancia de recursos naturales, pero no de monetario, no de dinero. Entonces, justamente el dinero es lo que puede mandar a España. Y hace una muy preciosa descripción de las regiones, pero no consigue el objetivo fundamental, que es donaciones para su monasterio.
Entonces decide cruzar nuevamente el Tucumán para llegar a la región de Potosí, donde sí va a tener un éxito rotundo. Y eso va a ser lo que veremos en nuestro próximo video, que les invito a acompañar. También les hago la invitación a que ustedes puedan visitar mi portal académico, cuya dirección aparece a pie de pantalla, donde se encuentran varios trabajos ya publicados. Agradecerles por su atención y si ustedes quieren saber cómo ha sido el fascinante paso bueno, de Fray Diego de Ocaña por Potosí, la ciudad más maravillosa de esa época, y también el importante paso por La Plata, la sede de la Real Audiencia de Charcas, donde deja su obra más perdurable, pues los invito a ver los siguientes videos. Muchas gracias por su atención.